Hoy llegamos a un texto que nos enseña, entre otras cosas, dos verdades muy importantes. En primer lugar, Dios controla cada detalle de tu trabajo y de tu ingreso. Dios controla cada detalle de tu trabajo y de tu ingreso. En segundo lugar, Dios tiene propósitos específicos al darle dinero a la gente. Dios tiene propósitos específicos al darle dinero a la gente. Estas son las dos verdades probablemente más prominentes que vamos a ver el día de hoy aquí en Isaías capítulo 22, versículo 15 hasta Isaías 23, versículo 18. Estamos de regreso en Isaías capítulo 22 para concluir esta sección de este hermoso libro. Esta sección, recuerden, va del capítulo 13 hasta el 23. En esta sección, Dios presenta varios mensajes a diferentes naciones usando Isaías. El tema prominente de esta sección es que Él es Yahweh Tsabaot, Jehová de los ejércitos, el soberano sobre todo. Y hoy llegamos al final del capítulo 22 y el capítulo 23. Les recuerdo que aquí en Isaías capítulos 21 al 23 encontramos 5 profecías que te enseñan el control de Dios. 5 profecías que te enseñan el control de Dios. En primer lugar, vimos en el capítulo 21, versículos 1 al 10, una profecía sobre el desierto. En segundo lugar, en el capítulo 21, versículos 11 y 12, vimos una profecía sobre Duma. En tercer lugar, en el capítulo 21, versículos 13 al 17, vimos una profecía sobre Arabia. En cuarto lugar, estamos en el capítulo 22 estudiando una profecía sobre el Valle de la Visión. Y en quinto lugar, veremos en el capítulo 23 una profecía sobre Tiro. Entonces nos encontramos en la cuarta y nos quedamos en nuestro último estudio. Regresamos a Isaías capítulo 22, de nuevo por la extensión del texto. Vamos a leerlo y explicando su significado e implicaciones prácticas conforme avancemos. Llegamos entonces a Isaías 22, versículo 15. Y aquí en esta última sección del capítulo 22, que va de Isaías 22, 15 hasta el 25, aquí Dios dice lo que hará con un gobernante de Judá. Aquí, hermanos, hay lecciones muy ricas para nuestra vida diaria. Obsérvenlo. Isaías 22, versículo 15. Jehová de los ejércitos, dice así. Detengámonos ahí. En el hebreo, el versículo 15 comienza con el Señor y luego Jehová de los ejércitos. Esto es importante, porque en hebreo, la palabra que normalmente Reina Valera 60 traduce Señor, es Adonai. Adonai, otra vez, ese hermoso nombre de Dios que apunta que Él es Dios y solo Él es el que tiene la autoridad y control supremos. Él es Adonai. Entonces el versículo 15 en hebreo comienza así: Adonai y luego Jehová de los ejércitos, Yahweh Tsabaot. Jehová de los ejércitos, recuerden, apunta este atributo, esta cualidad de Dios, de que Él controla todo en su creación para cumplir sus propósitos. Otra vez observen este énfasis tan fuerte en la soberanía de Dios, el Espíritu Santo usando dos nombres de Dios para exaltar, para subrayar que Él y solo Él es Adonai, Yahweh Tsabaot, el soberano. Entonces observen quién está hablando aquí, versículo 15, Adonai. Continúa Jehová de los ejércitos, dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo y dile. Detengámonos ahí. Aquí el soberano da instrucciones a Isaías y le dice que vaya a buscar este tesorero al final del 15, a Sebna el mayordomo y dile. ¿Quién era Sebna? Él estaba en segundo nivel de autoridad por debajo del rey. Esto lo vemos aquí abajo en los versículos 21 y 22. Isaías tenía que decirle esto a Sebna, versículo 16, Isaías 22, 16. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro, o en el hebreo tumba para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura o tumba?
¿O el que esculpe para sí morada en una peña? Observen el énfasis. Sebna construyó una tumba, dice el versículo 16, para ti. Y luego al final del 16, el que esculpe para sí. Esto significa que Sebna había construido una tumba en honor a sí mismo, como si fuera un rey, como un monumento para él. Obviamente esto mostró su soberbia. Y Dios le dijo a Sebna, versículo 17, Isaías 22, 17, he aquí, en el hebreo, recuerden, Ginei enfatiza lo que sigue, atención a lo que sigue, versículo 17. He aquí, le dice a Sebna, que Jehová te transportará, en el hebreo te aventará, es más fuerte en el hebreo original, aventará, observen la última frase en el 17, en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Esa última frase en el versículo 17, obsérvenla, en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro, se traduce mejor del hebreo, hombre joven te agarrará firmemente. En otras palabras, Dios le dice a Sebna esto, vean el texto otra vez en el 17, he aquí, que Jehová te aventará, hombre joven, coma, te agarrará firmemente. ¿Qué significa esto? Que Sebna se veía como un hombre joven, fuerte, y entonces Dios le habla a él de manera directa, a través de Isaías, y le dice, versículo 18, Isaías 22, 18, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Observen cómo le habla aquí a Adonai, Yahweh Tsabaoth, el soberano, a este soberbio, dijera el doctor Carballoso, a este inverecundo. Recuerdan sus palabras que usa ahí, nos enseña gramática y vocabulario cada vez que predica, no solo la Biblia. A este soberbio le dice, sabes que vas a morir, te voy a matar, eres una vergüenza. Y cuando Dios te dice eso hay que temblar, porque es el soberano. No hay escapatoria. Esto significa que Dios lo haría morir, escuchen versículo 18, no solo lo haría morir, sino que lo haría morir de manera vergonzosa, lejos de Jerusalén. Y Dios le sigue hablando a este Sebna soberbio, versículo 19, Isaías 22, 19, y te arrojaré, en el hebreo te empujaré de tu lugar y de tu puesto, esta palabra puesto en Isaías 22, 19, se refiere a puesto de trabajo o cargo. Y Dios le dice al final del 19, y de tu puesto de trabajo o cargo te empujaré, en el hebreo te jalaré hacia abajo. Esto significa que Dios lo iba a bajar de su cargo de autoridad y descendió de ser mayordomo a escriba. Esto sucedió durante el reino de Ezequías, antes del 701 antes de Cristo. Dios hizo lo que le dijo aquí. Y continúa el versículo 20, observen, Isaías 22, 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Una pausa ahí. Esto sucedió cuando Eliakim reemplazó a Sebna como mayordomo, como el segundo en autoridad después del rey. Observen aquí en el versículo 20 que Eliakim fue llamado por Dios mi siervo. Esto podría indicar que él era un hombre obediente a Dios, pero no estamos seguros. Y Dios le sigue diciendo a Sebna lo que haría con Eliakim, versículo 21. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Esa palabra talabarte en hebreo es cinto, se refiere a vestimenta sacerdotal, como en Éxodo 28, 4. Y entregaré en sus manos, continúa el 21, tu potestad, tu autoridad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Aquí vemos que el mayordomo tenía autoridad solo por debajo del rey. Y Dios le dice a Sebna aquí, mira, voy a quitarte la autoridad que tienes y se la voy a dar a Eliakim. Versículo 22 continúa. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Escuchen esto, hermanos. Esto significa que Eliakim tenía autoridad que Dios le había dado para decidir quién entraba o no a la presencia del rey. Una autoridad tremenda.
Y esto nos recuerda, hermanos, otra vez la soberanía de Dios. Dios le quitó esa autoridad a Sebna, se la dio a Eliakim, y nos dice Romanos 3:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. Ahí apuntando, claro, a la autoridad civil, pero esta verdad se aplica a toda área de autoridad de la vida humana. Hijos, Dios les dio autoridad a sus padres sobre ustedes. Empleado, Dios le dio autoridad a tu jefe sobre ti. Congregación, Dios le da autoridad a los pastores, limitada por la palabra de Dios, sobre la congregación. Y ciudadanos, Dios le da a nuestras autoridades, presidente, policía y demás, autoridad sobre nosotros. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que controla toda esfera de autoridad. Observen aquí este texto de Isaías 22:22. ¿Cómo usó el Señor este versículo en Apocalipsis 3:7? Apocalipsis 3:7. El Espíritu de Dios usa este texto de Isaías 22:22 y observen cómo lo aplica el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:7. Aquí escribiéndole a la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escuchen esto, esto dice el santo, el verdadero, este es el Señor Jesús, y escuchen esto, Apocalipsis 3:7, el que tiene la llave de David, llave apunta a autoridad, y concluye el 7, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué significa esto? Que solo el Señor Jesucristo decide, solo Él tiene la autoridad exclusiva para decidir quién entra a su reino davídico. En otras palabras, solo Él decide quién entra al reino milenario. O dicho de otra manera, solo el Señor Jesucristo tiene autoridad de dar salvación a alguien. Esto es exactamente lo que Él dijo en Mateo 11:27. Escuchen cómo lo dijo ahí el Señor Jesús orando al Padre. Dice en Mateo 11:27, no orando al Padre, perdón, pero dice esto, Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, hermanos, escuche esto. El que tiene la primera, la segunda, la tercera, la última palabra en la salvación es el Señor Jesucristo, no el pecador. Es un error pensar, como muchos de nosotros lo hemos hecho, en algún punto quizás de nuestra vida cristiana. Es un error pensar que en la salvación Dios ha hecho todo lo que puede hacer y ahora la palabra final la tiene el pecador. Es un error pensar que el pecador es el que decide si es salvo o no. Es un error pensar que el pecador es soberano en la salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso sería como decir que el pecador es Yahweh Tsabaoth, lo cual es una blasfemia, es una herejía. No, el que decide quién es salvo es el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, como lo estamos viendo aquí. Apocalipsis 3:7, Él tiene la llave de David, solo Él tiene la autoridad, Él es el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por eso tenemos que rogarle que conceda salvación a los perdidos, solo Él lo puede hacer. Por eso, para que algún ser querido, algún compañero de trabajo, algún familiar sea creyente, tenemos que rogarle al Señor que tenga misericordia. Solo Él lo puede hacer. Y si tú no eres salvo, en esta mañana, si tú no te has arrepentido y creído en el Señor Jesús como el único que te puede salvar, no por tus obras, sino a través de la fe en base a su vida, muerte y resurrección, si tú no eres salvo, tienes que rogarle que te conceda salvación, porque solo Él te la puede dar. Tienes que venir como el publicano de Lucas 18, Dios,
sé propicio a mí, pecador. Señor, dijo ahí el publicano, yo reconozco que no tengo nada que ofrecerte más que mi pecado y que no merezco que me des nada, no estoy en una posición de demandar nada de ti, solo de pedirte misericordia, que me des lo que no merezco, me salves aunque no lo merezco, en base a lo que tú has hecho. Ese es el evangelio bíblico, ese es el verdadero evangelio, el único evangelio. Entonces, regresando a Isaías 22, observen ahora el versículo 23, Isaías 22, 23, el Señor aquí sigue hablando de lo que haría con Eliakim. Y dice aquí en Isaías 22, 23, y lo hincaré, en el hebreo lo meteré o lo clavaré. Por eso dice aquí en Isaías 22, 23, y lo hincaré como clavo en lugar firme. En el hebreo, en lugar seguro o estable, eso es lo que significa la palabra firme. ¿Qué significa esto? Esto de que Isaías 22, 23 dice, y lo hincaré, está hablando de Eliakim. ¿Cómo que yo, dice el Señor, lo hincaré como clavo en lugar firme? Esto describe la estabilidad que Dios daría a Eliakim en su nueva posición, en su nuevo cargo, en su nuevo trabajo. Recuerden, Dios está humillando a Sebna y reemplazando a Sebna por Eliakim. Y aquí Dios dice en Isaías 22, 23, voy a colocar a Eliakim en esta nueva responsabilidad, por debajo del rey, una autoridad tremenda, como vemos en el versículo 22, y yo le voy a dar ese trabajo que va a ser estable. Y ahora observen, al final del 23, Isaías 22, 23, y será por asiento, o en el hebreo por trono, de honra a la casa de su padre. Esta frase al final del 23 significa que Eliakim traería honra a su familia. La idea es que esta honra sería tan estable, porque de nuevo tendría un trabajo con mucha autoridad, privilegiado, segundo solo por debajo del rey, y ese trabajo sería estable, y esa honra sería tan grande, escuchen, que sería la base de la honra de varias generaciones de su familia. Véanlo ahí en el versículo 24. Y por cierto, antes de que vean el versículo 24, para que entendamos esto un poco mejor, es así como cuando alguien, como tienes por ahí algún pariente a quien Dios en su gracia le dio un trabajo de mucha responsabilidad, de mucho prestigio, de mucha influencia, y esa es la idea, es como decir, es que mi abuelo, mi tío, mi ancestro fue tal o tal persona, y quedamos con la boca abierta, ¿no es cierto? Esa es la idea. Es que mi abuelo fue el presidente de tal compañía, o fundó esto, o tuvo este cargo en el gobierno allá, esa es la idea. Entonces, esta honra que Dios le daría a Eliakim sería tan estable, Isaías 22, 23, que sería la base de la honra para varias generaciones de su familia. Véanlo ahí en el versículo 24. Isaías 22, 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Ahora, una aclaración aquí. Aquí Isaías 22, 24 parece apuntar a que Eliakim usó su poder para beneficiar a su familia. Sí, Dios se lo dio, pero aparentemente esto parece ser a lo que apunta el versículo 24 por lo que viene abajo. Lo vamos a explicar en un momento. Pero parece que el versículo 24 apunta a que Eliakim usó su cargo para beneficiar a su familia. En otras palabras, él practicó el nepotismo. Nepotismo. Impresionante, hermano, ¿no es cierto? Esto se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Lo volvemos a ver a lo largo de la historia, lo vemos aquí en Isaías. ¿Cómo? Hermanos, esto se puede aplicar de nuevo, y lo vemos en toda la Biblia, a cualquier persona, si tú o alguien, cualquier ser humano tiene un cargo de autoridad, cualquier medida de influencia, es porque Dios te la dio. No hay autoridad sino de parte de Dios. Pero debido a nuestro pecado, nuestra tendencia automática es usar esa autoridad para nuestro beneficio personal. Y cometemos nepotismo, ¿no es cierto?
Y ahí está un presidente de la compañía clásico, ¿no es cierto? A un presidente de la compañía y ahora, y oye, ¿y quién es el vicepresidente? Su hijo, su nieto. Es un inepto, pero es el hijo. Digo, no estamos diciendo que está mal que sea el hijo si el hijo es apto y es una persona íntegra, capaz, pero probablemente en la mayoría de los casos, en todo el mundo y a lo largo de la historia, o en muchos casos, no podemos decir la mayoría, tenemos que investigarlo para darles datos objetivos, pero en tantos casos está ahí ¿por qué? Pues es un tonto, es un inepto el tipo, no tiene idea, pero está ahí porque es intocable, porque es el hijo del presidente de la compañía. ¿Se dan cuenta? Aquí está otra vez, hermanos. De nuevo, escuchen los sermones de nuestro pastor Toño para estudiar a fondo Eclesiastés. Nada hay nuevo debajo del sol. Esto, hermanos, lo está escribiendo el Espíritu de Dios hace 27 siglos. Y aquí estamos en el siglo XXI y ¿ha cambiado algo? No. En términos de la naturaleza humana, es igual, ¿no es cierto? Un recordatorio de que necesitamos estudiar la Biblia. Aquí está todo, hermano. ¿Qué nos sorprende? Aquí está. Entonces aquí tenemos este hombre, Eliaquim, a pesar de que esa autoridad, ese privilegio que Dios le dio de haber quitado a Sebna de ser segundo en autoridad debajo del rey, pone Eliaquim y una influencia tremenda. Nadie podía entrar a ver al rey a menos de que él lo decidiera. Versículo 22 ya vimos. Y versículo 23, estable, Dios le dio un trabajo estable. Pero aparentemente él se ensoberbeció, mostró egoísmo al mostrar nepotismo y esto hizo, versículo 25, y esto nos lleva a pensar que el 24 apunta a nepotismo, y este egoísmo manifestado en nepotismo causó que Dios lo juzgara, versículo 25, Isaías 22, 25, en aquel día, dice, por si se nos hubiera olvidado, dice Jehová de los ejércitos, otra vez el soberano, el que está atrás de todo esto. En aquel día, versículo 25, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado, o en el hebreo el clavo metido en lugar firme, será quitado. ¿Quién es el clavo hincado? Lo vimos, recuerdan, ahí en el versículo 23, lo hincaré como clavo en lugar firme. ¿Quién? Versículo 20, Eliaquim. El mismo hombre a quien Dios le dio un trabajo estable, dice aquí en el versículo 25, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y al final del 25, y la carga que sobre él se puso, aparentemente esto confirma que fue nepotismo, él se puso esa carga. Esto es Eliaquim, versículo 24, la carga aparentemente de aprovechar su posición para beneficiar con favores a su familia. Parece apuntar esto el texto. Y dice el 25 al final, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Esto apunta a lo que pasó con Eliaquim. Él cayó junto con todo lo que dependía de él. Es probable por el contexto que esto le pasara debido a la cautividad de Judá, pero no lo sabemos. El punto es que Dios lo quitaría y derribaría junto con sus parientes que dependieron de él. Lo derribaría a él y a sus parientes. Qué impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Aquí en este pasaje se podría colocar sobre cualquier ser humano que tiene un trabajo. Cualquier ser humano, cualquiera que sea la situación, se aplica. Dios te hizo mamá y quizás te quitó de que fueras mamá, llevándose a tus hijos quizás, en un sentido. Dios te puso en el trabajo en el que estás y te quitó. Él está en control. Aquí en los versículos 15 al 22, como lo reitera el resto de las Escrituras, vemos que Adonai, Yahweh Sabaoth, el soberano, controla varias áreas de tu vida y la de todo ser humano. Realmente controla todo, pero apegándonos al texto, apunta a varias áreas específicas. Por ejemplo, versículos 17 y 18, Dios controla tu muerte. Porque le dijo ahí en el 17 y 18 que lo iba a matar, allá morirás, Isaías 22, 18. Dios también controla, versículos 19 al 22, escucha cuánta autoridad tienes en tu vida, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la iglesia. Él es el que lo hace. Versículos 19 al 22, así como Eliaquim quitó a Sebna, puso a Eliaquim y luego lo quitó.
Así es. Versículos 23 al 25, Dios controla el que pierdas, escuche esto, o tengas un trabajo estable. Dios controla el que pierdas o tengas un trabajo estable. Y lo más importante, versículo 22, Dios controla, como vemos ese texto usado en Apocalipsis 3:7, Dios controla tu salvación y la de cualquier otra persona. Impresionante, ¿no es cierto, hermano? Esto nos debería motivar a humillarnos ante Él y adoptar esta perspectiva bíblica que sí, esto no anula la responsabilidad humana. Dios no es responsable ni aprueba el pecado de nadie, sí, pero Él finalmente está detrás de todo, Él tiene la última palabra. Y en lugar de que te amargues contra el jefe que te corrió y te liquidó y no te pagó y te hizo y no te... ¿Sabes qué? Olvídate, es un instrumento de Dios el jefe. O sea, la causa que te haya llevado a que te despidieran. Dios es el que te sacó de ese trabajo. Estás en ese trabajo, no te pares el cuello. Es que mi capacidad finalmente la reconocieron. Finalmente supieron quién era. ¿Sabes qué? No eres nada. Somos igual de pecadores, polvo y ceniza, como dijo Abraham. Reconoce que estás ahí porque Dios te puso. Es que, ¿cómo está tu trabajo? Muy bien, estable. No es por tu carisma en términos humanos, no es porque eres tan apto y capaz y a todo el mundo le caes bien. Si a todo el mundo le caes bien es porque Dios en su gracia está dándote gracia a los ojos de la gente para que le caigas bien. Y en cualquier momento en su soberanía permite que alguien te vea mal y te jueguen ahí a lo mejor una trama política y te vas. Es que lo que sea, Dios está en control. Esta es una lección potente, ¿se dan cuenta? Ahora esto nos lleva al capítulo 23. Esta es la quinta profecía que te enseña el control de Dios aquí en Isaías capítulos 21 al 23. Observen ahora una profecía sobre Tiro. Una profecía sobre Tiro. Versículo 23. Profecía, o en el hebreo dictamen o afirmación, sobre Tiro. ¿Qué fue Tiro? Un puerto fenicio que estaba en el mar Mediterráneo. Era la capital de comercio del mundo antiguo. Su comercio dependía del mar, como lo vemos en el resto del capítulo 23. Ahora observen lo que Dios decidió hacer con Tiro. Isaías 23:1. Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis. Esta es una personificación, obvio, las naves se refiere a barcos. Las naves no pueden aullar, no tienen vida. Los está tratando aquí como si fueran personas. Estas naves de Tarsis eran barcos de Tarsis. Tarsis probablemente estaba en España. Y aquí Dios llama que se lamentaran los barcos que venían desde Tarsis, probablemente España, hasta Tiro. Y observen por qué, versículo 1. Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro. Ezequiel también habló de esta destrucción en Ezequiel capítulos 26 y 27, lo estudiaron con nuestro pastor Toño, los que estuvieron en Ezequiel. ¿Cuándo pasó esto? Los comentaristas presentan 4 alternativas. Ahora, por la situación histórica en la que vivió Isaías cuando dijo esto, parece que la más probable es la destrucción asiria al final del siglo 8 antes de Cristo. Si los que estuvieron en Ezequiel o están oyendo los sermones oyen algo diferente de esto, no es que Toño está mal o yo estoy bien o viceversa, él está bien, yo estoy mal. Es difícil, es un texto difícil de saber. Creemos que esta es la más probable, pero realmente no estamos del todo seguros. Ahora, como lo veremos más adelante, los versículos 13 y 15 parecen apoyar esto. Creo que debería haberle preguntado a Toño qué postura adoptó. ¿No te acuerdas? No se acuerda, bueno. Para no contradecirnos, pero bueno. Para que vean, hermanos, que no estamos comparando notas. Esto es lo que creemos, lo que creo que es la más coherente, pero insistimos, es una de esas situaciones en el texto bíblico que no estamos del todo seguros. Si oyen que alguien adopta otra postura, no es que es un hereje, es simplemente diferentes argumentos. Creemos que esta es la más coherente. Y observen la siguiente frase del versículo 1. El punto aquí de fondo es que esta diferencia de opinión en este punto no afecta el mensaje central del texto.
que es lo que pasa siempre con la palabra de Dios, gracias a Dios. No es que un texto enseña salvación por obras y otro salvación por la fe, no, gracias a Dios. La palabra es clara, nítida, alta definición en las doctrinas que son medulares. ¿Ok? Entonces observen, dice el versículo 1. Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro. Y observen la siguiente frase, Tiro será destruida, versículo 1, hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Esto significa que los marineros que habrían viajado desde Tarsis no tendrían lugar donde descansar en Tiro, porque todo habría sido destruido. Y observen aquí, dice al final del 1, desde la tierra de Kitim les he revelado. Kitim es la isla de Chipre, en el mar Mediterráneo. Esto significa que Chipre sabía de la destrucción de Tiro, sabría. Y versículo 2, observen lo que dice. Dice Isaías 23:2. Callad, moradores, o en el hebreo habitantes de la costa, mercaderes, o en el hebreo comerciantes de Sidón, que pasando el mar te abastecían, o en el hebreo te llenaban. Aquí Sidón, en el versículo 2 de Isaías 23, fue otro puerto fenicio que estaba al lado de Tiro, y el versículo 2 dice que Sidón también sería afectado por la destrucción de Tiro. Y observen, el versículo 3 nos da más detalles. Isaías 23:3. Su provisión procedía de las sementeras, o en el hebreo semilla. Su provisión, dice Isaías 23:3, su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies, o en el hebreo de la cosecha del río. Concluye el 3, escuchen esto. Fue también emporio, o en el hebreo ganancia, de las naciones. Aquí Isaías 23:3 indica que los fenicios traían grano de Egipto y comerciaban con él. Versículo 4 continúa, Isaías 23:4. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes, o en el hebreo mujeres jóvenes. Este versículo aquí de Isaías 23:4 está hablando de manera figurada. La idea es que Sidón sería avergonzada porque la fortaleza del mar, que se refiere a Tiro, Tiro quedaría estéril, y esto probablemente incluye la idea de que quedaría sin fuerza, sin comercio, sin habitantes, como si nunca hubiera tenido hijos. Observen el versículo 5, continúa. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas, o en el hebreo del reporte de Tiro. ¿Por qué les daría dolor? Bueno, en parte porque Tiro ya no haría negocios con ellos, como lo vimos en el versículo 3. Versículo 6 continúa. Pasaos a Tarsis, recuerden probablemente España. En el 6, aullad, en el hebreo tiene la idea de que estaban expresando su dolor, estaban lamentándose, observen quiénes, al final del 6, moradores, o en el hebreo habitantes de la costa. Estos eran habitantes de Tiro que huyeron y se refugiaron en Tarsis y lamentaban la caída de Tiro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se lamentaban por Tiro? Versículo 7 nos da una idea. Isaías 23:7. Hablando de Tiro. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, o en el hebreo sin refreno, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar, o en el hebreo a establecerse o vivir como extranjero lejos. El versículo 7 indica que Tiro fue una ciudad, observen dos características, alegre, probablemente apuntando a que era una ciudad en donde había todo tipo de desenfreno pecaminoso, obvio. Y dice también el 7, con muchos días de antigüedad. Esto significa que fue una ciudad muy antigua. De hecho, existió unos 2000 años antes de su destrucción. Versículo 8 continúa y observen otra vez por qué se lamentaban por la caída de Tiro, Isaías 23:8. ¿Quién decretó, en el hebreo, quién decidió o planeó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes, o en el hebreo comerciantes, eran los nobles de la tierra.
Isaías 23:8 muestra que Tiro fue una ciudad con mucho poder económico. Ahí estaban, como pueden ver, codeándose en el versículo 8, los príncipes, los comerciantes, que eran los nobles de la tierra. Aquí digamos que era Paseo Altavista y Mazarica, ahí en Tiro, ahí que solo la gente de mucho dinero influyente iba a comprar su ropa y demás, es la idea. Entonces, Tiro era una potencia económica. Pero observen que en el versículo 8 pregunta, vean de nuevo el texto, Isaías 23:8, ¿quién decretó esto sobre Tiro? En otras palabras, ¿quién decidió la destrucción de Tiro? Es como si los que se estaban lamentando dijeran, pero ¿a quién se le ocurrió destruir a Tiro? Siendo tan poderosa, un lugar con tanta influencia, teniendo a gente tan poderosa ahí, ¿quién decidió la destrucción de Tiro? El versículo 9 nos da la respuesta. Isaías 23:9. Jehová de los ejércitos, en el hebreo, Yahweh Tsabaot otra vez, el Dios que controla todo para cumplir sus propósitos. Versículo 9, Jehová de los ejércitos lo decretó, o en el hebreo, lo planeó, lo decidió, para envilecer, o en el hebreo, para profanar, escuchen esto, la soberbia de toda gloria, y para abatir a todos los ilustres, o en el hebreo, honorables de la tierra. En otras palabras, el Dios soberano planeó esto, planeó destruir a Tiro para humillar a las personas que vivían en Tiro. Esto muestra que los que vivían en Tiro confiaban en el poder de su ciudad. Hermanos, aquí hay por lo menos dos lecciones importantes para nosotros. En primer lugar, Dios tiene el poder de humillar a los más poderosos. Específicamente, Dios tiene el poder de humillar a los soberbios más poderosos e influyentes y ricos como Tiro, que confían en su poder y sus riquezas. Esta sería la segunda lección, pero en un momento vemos la segunda lección. Hermanos, en otras palabras, la implicación para nuestra vida es humíllate, confía en Dios, no en tu poder, no en tu riqueza, no en tu trabajo, no en tus contactos, entre comillas, humanos. Esa es la idea aquí, humíllate. Tenemos que tener la actitud de Primera de Pedro, ¿recuerdan? Ahí donde nos dice en Primera de Pedro 5, versículos 5 al 7, obsérvenlo. Primera de Pedro 5, versículos 5 al 7. Vean lo que dice ahí. Primera de Pedro 5, versículos 5 al 7. Primera implicación de lo que vemos aquí en la caída de Tiro es humíllate, porque si no, Dios te va a humillar. Si eres incrédulo, te va a humillar en la eternidad del infierno. Si eres creyente, te puede humillar disciplinándote en esta vida. Vean lo que dice Pedro, hablándole a creyentes, 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y escuchen, aunque no seas joven, versículo 5, y todos sumisos unos a otros. ¿Qué significa eso? Pensando en otros antes que en ti, pensando en sus deseos, sus metas, sus necesidades, todos sumisos unos a otros. Vean la actitud que está detrás de esta sumisión de verte como un siervo de todos y no ver a los demás como tus siervos. Esa actitud muestra humildad. Por eso dice el texto, vean el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así ha sido siempre Dios ha odiado la soberbia. Este texto de 1 Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, viene de Proverbios 3, desde el Antiguo Testamento. Aquí simplemente reitera una verdad que vemos a lo largo de las Escrituras. Dios resiste a los soberbios y da
gracia a los humildes, como lo vimos en ese hermoso salmo que leyó nuestro querido Roger. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, vivifica a los humildes de espíritu. Creo que ya le cambié la versión, pero esa es la idea, hermanos. Esa es la idea, es la misma idea. Versículo 6, por eso, a la luz de que versículo 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice 1 Pedro 5, 6, humillaos pues. ¿Se dan cuenta? Debido a que Dios odia, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, versículo 6, humíllate, sé humilde. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esto quiere decir su control soberano en toda situación, y aquí a quien les escribe, recuerden, están viviendo bajo persecución. Están sufriendo la audiencia la original. Recuerden, lo vemos ahí mismo en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pedro les dice, humíllense, sométanse a ese sufrimiento que Dios ha traído a su vida, sométanse a la mano soberana, providencial, invisible de Dios, para que, observen al final del 6, Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en medio de ese sufrimiento, en medio de esa sumisión, observen cómo se ve esta humildad, cómo se ve esta actitud humilde. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque maravilla de maravillas, Él tiene cuidado de vosotros. El Dios soberano que está en control de todo lo que vivimos, quiere que nos humillemos. ¿Cómo se ve su humildad? Versículo 5, siendo sumisos unos a otros, pensando primero en otros antes que en ti. Versículo 6, sometiéndote a lo que traiga tu vida. Versículo 7, orando en dependencia de Él. Entonces, esta es la primera implicación de Tiro, humíllate, de lo que acabamos de ver en Tiro, Isaías 23, 1 al 9. Una última para terminar rápidamente, vayan a 1 Timoteo 6, 17. Y la implicación aquí es, así como por un lado debes humillarte ante Dios, en segundo lugar debes confiar en Dios. Confía en Dios. Escucha, confía en Dios, no en el dinero. No peques igual que Tiro, confía en Dios, no en el dinero. 1 Timoteo 6, 17, este texto tan hermoso, nos dice, Pablo escribiéndole a Timoteo, le da instrucciones para la gente rica de Éfeso. Y recuerden que aquí los ricos son los que tienen más que sustento y abrigo. 1 Timoteo 6, 8. Recuerden, en el contexto de 1 Timoteo, si tienes más ropa de la que traes puesta, eres rico. Si tienes dinero para comprar un chicle, eres rico. Hay diferentes niveles de riquezas, pero ese es el punto. Entonces, 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo, estos no son ricos espirituales, los que tienen dinero ahora, materialmente, ¿ok? Dice aquí, 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, y escuchen esto, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da, Él es la fuente, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Observen, hermanos, qué interesante, obvio, esta es la mente perfecta de Dios. Aquí en 1 Timoteo 6, 17 se nos manda no cometer exactamente los dos pecados que cometió Tiro. ¿Qué pecados? Versículo 17, no ser altivo, en otras palabras, humíllate. Y 2, no confíes en el dinero. Esa es nuestra tendencia, ¿no es cierto? Dios te da un poco más de lo que necesitas y ya te sientes el hermano de Carlos Slim. ¿No es cierto? Y tienes un poco más de lo necesario y ya te ensoberbeces y empiezas a confiar en tus pesos en lugar de confiar en Dios. Y de vez en cuando Dios en su soberanía puede, sí, así estás, ahí te da una enfermedad fuerte para que tu supuesto patrimonio se acabe en una semana, porque estás hospitalizado y tus millones se desaparecieron. ¿No es cierto?
Entonces debemos humillarnos y confiar en Dios. Seguiremos en nuestro próximo estudio. La semana que entra tenemos a nuestro querido hermano David Torres, lo van a disfrutar si Dios quiere, luego a nuestro pastor Ernesto y concluiremos el capítulo 23 si Dios quiere en 3 semanas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra perfecta, hermosa. Nos deja boquiabiertos de nuevo textos como este de Isaías 23, que a primera vista parece no tener algún tipo de aplicación para nuestra vida. Vemos esta verdad de que nada hay nuevo debajo del sol. Tú eres igual, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros somos igual de pecadores. Aunque estemos en diferentes etapas de tu plan redentor, aquí estamos luchando con los mismos pecados con los que luchó Tiro. Oramos, Padre, que tu palabra nos lleve a examinarnos, asegurarnos de que no nos ensoberbezcamos por las bendiciones materiales que nos das, que confiemos en ti, en el dador, no en la dádiva. Y oramos, Padre, porque si alguien en esta mañana no te conoce, que tú tengas misericordia de ellos y los salves tú, el único que abre y cierra y nadie abre. El soberano, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado, sin merecerlo, sin buscarlo, por gracia pura. Pedimos tu misericordia para que tú traigas a salvación a aquellos que en esta mañana están oyendo tu palabra, no solo en esta iglesia, sino en toda iglesia alrededor del mundo que hoy predica tu palabra fielmente. Todo inconverso que le escuche hoy, oramos que tu Espíritu lo traiga al arrepentimiento, le regale la fe, le regale el arrepentimiento para tu gloria. Amén.